Muy buenas, vamos a explicar la presentación al nuevo tema, el tema 15, la transición democrática y la Constitución de 1978, que es el tema 15, el penúltimo tema del año. Vamos avanzando duramente. Venga, ya sabemos, hemos dado el franquismo, hemos explicado cómo se organizó, cuáles son las familias, los apoyos, la oposición y el desarrollo cronológico, y lo hemos dejado con 20 de noviembre del 75, Franco muere. Pero no cambia nada. Bien, lo que vamos a dar en este tema es cómo cambia, cómo se cambia desde esa estructura dictatorial fascista a una estructura democrática, a nuestro sistema actual. Es el cambio a la actualidad, a lo que estamos viviendo ahora. Ese, que es un proceso que no ocurre en un momento, lleva una serie de años, se llama la transición. Transición. El nombre es transición o transición democrática. Es un concepto histórico tal cual. Que es, lo primero que vamos a ver es el concepto, que es el paso de una dictadura a la democracia. Vamos a ver primero la introducción. En la introducción tenemos una explicación del concepto y de hasta cuándo dura la transición. Hay gente que considera que la transición termina con la redacción y aprobación de la Constitución. Hay otra gente que dice que termina con el golpe de Estado del 23F de 1981. Bueno, yo incluyo hasta 1981 para que no nos falte de nada. No nos vayamos a quedar sin una parte por poner. Bien, introducción, concepto, incluyendo la duración, los precedentes, como han sido los cambios de gobierno anteriores, que ya los conocemos, guerras civiles, la proclamación de la República. ¿Qué opciones había en el momento? Había varias opciones, por cuál se optó, y quiénes son los protagonistas. Los protagonistas van a ser Juan Carlos I, el rey, el que va a ser rey de España, nombrado sucesor por Franco, va a ser Adolfo Suárez, el primer presidente del gobierno, nombrado por Juan Carlos I, y Torcuato Fernández Miranda, que era el presidente de las Cortes durante el último momento del periodo franquista, pero que fue uno de los colaboradores más estrechos para crear la democracia española. Una vez que tenemos presentada esa introducción, pasamos al primer momento, 1975. Muere Franco. El presidente de aquel momento era Arias Navarro. ¿Qué ocurre? Pues explicamos la situación a la muerte de Franco. Juan Carlos asume el gobierno y toma unas primeras decisiones que van a ser muy importantes. Juan Carlos no va a continuar con el gobierno dictatorial, sino que va a querer instaurar una democracia. Y hay una serie de decisiones que las explicaremos que van a ser muy importantes. Pero se va a encontrar con una serie de dificultades. Se va a encontrar con terrorismo desde todos los ámbitos de la política, desde todos los ámbitos, desde extrema derecha hasta extrema izquierda. Va a haber conflictos sociales, no va a ser un periodo tranquilo en la sociedad española. Se va a encontrar con la oposición de los sectores inmovilistas. Sectores inmovilistas son aquellos que no quieren que cambie y que sí quieren que se mantengan las estructuras dictatoriales. Por ejemplo, gran parte del ejército. Va a encontrar también problemas con los nacionalistas, que van a reivindicar todas sus cuestiones, sus estatutos de autonomía, sus fueros, en fin. Un momento importantísimo durante este periodo es la legalización del Partido Comunista. No hay democracia si no hay legalización de partidos. Para que haya una democracia, los partidos tienen que ser legales. Y no pueden ser legales todos, menos un par de ellos que no me gustan. Tienen que ser todos aquellos que acepten participar. El Partido Comunista había aceptado participar en este proceso, pero era ilegal. Había sido ilegal durante todos los años del franquismo, ya lo sabemos. Había sido una oposición dura al franquismo. Legalizarlo fue un momento muy delicado, muy delicado. Además coincidió en Semana Santa y los ánimos fueron... Bueno, se caldeó bastante el ambiente. Y por último, en este primer momento, en esta primera situación, hubo unas elecciones en 1977. Ya tenemos establecidas las bases del cambio. Con esas elecciones del 77 vamos al tercer punto. Tenemos el primer gobierno de Adolfo Suárez, del 77 al 79. Aquí hay dos cuestiones importantes. Ya tenemos un gobierno votado por los españoles. Bien, primer paso democrático. Pero nos encontramos en un momento con una crisis económica
enorme. Los que dais en economía con Miguel Ángel, supongo que sabréis, y si no, preguntadle, si una economía con una inflación en torno al 20-25% de inflación anual es una economía estable. En realidad es una economía que está desintegrándose. Pues así estaba nuestra economía, destrozadita. Tuvieron lugar los pactos de la Moncloa. La Moncloa es el palacio que es la residencia de los presidentes del gobierno, donde el presidente del gobierno tiene una parte privada, que es su vivienda con su familia, y además tiene sus oficinas, sus salas de reuniones y su lugar de recepción pues, a otros presidentes, otros reyes, diplomáticos, en fin. En ese palacio de la Moncloa tuvieron lugar unos pactos entre empresarios, sindicatos, trabajadores, partidos políticos, para estabilizar la economía. Bien, es el primer gran apartado de este gobierno. El segundo, la redacción de la Constitución. No hay democracia sin Constitución, aparte de la británica, pero los ingleses son raros. Hace falta una Constitución, un documento que recoja las leyes, las normas, las formas del país. Siguiente apartado, la Constitución de 1978, que es nuestra Constitución actual, la que rige ahora nuestro país. Vamos a ver cómo se creó la comisión, los delegados de cada partido, los ponentes, los miembros de cada partido político que, expertos en leyes, se dedicaron a redactar esa Constitución, el referéndum, que como todos sabréis tuvo lugar el 6 de diciembre de 1978, y lo debéis saber porque el 6 de diciembre no hay clase porque se celebra esta Constitución. Bien, y luego vamos a ver las características, ideas generales, las instituciones del Estado, los organismos que hay en el Estado según la Constitución, y cómo se tratan las autonomías, que va a ser un punto un poquito, digamos, peliagudo. Después de aprobada la Constitución, tenemos el segundo gobierno de Adolfo Suárez. Después de la Constitución, siempre que se aprueba una Constitución, hay que volver a votar, hay que hacer otras elecciones. Hay unas elecciones, vuelve a ganar Adolfo Suárez, pero durante este periodo de 2 años, entre el 79 y el 81, Adolfo Suárez, su partido político, era una unión de muchos partidos pequeños. Empezó a dividirse, dejó de tener el apoyo de todas las partes de esa unión y dejó de tener el apoyo del resto de los partidos. Así que termina dimitiendo. Dimite el 22 de febrero de 1981. Y el día siguiente, el día que se iba a elegir su sucesor dentro del Parlamento, los diputados iban a elegir a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno, tuvo lugar un golpe de Estado. Un golpe de Estado militar. Un grupo de militares y guardias civiles entraron en el Congreso, dirigidos por el teniente Tejero, retuvieron por las armas, llegaron a disparar dentro del Parlamento a todos los diputados, incluyendo el presidente del gobierno, incluyendo el jefe del Estado Mayor y ministro del Ejército, incluyendo todos los representantes que los españoles habíamos votado. Lo que querían era ofrecer al rey Juan Carlos I la oportunidad de crear otro gobierno con base militar y estructura dictatorial dirigido por él, por Juan Carlos I. No solamente se entró en el Parlamento, sino que en varias ciudades españolas el ejército llegó a salir a la calle, tanques recorriendo las avenidas y las calles, controlando algunas ciudades, apoyando el golpe de Estado. ¿Por qué se considera este momento el fin de la transición? Porque ese día, al cabo de unas cuantas horas, el día siguiente, el rey Juan Carlos I, en la única cadena de televisión, pero en todas las cadenas de radio y en todos los periódicos, publicó un comunicado, lo leyó, el vídeo lo podemos encontrar, está en YouTube, es muy fácil de encontrar, leyendo que no, que los ejércitos, que los soldados a los cuarteles, que los tanques guardaditos que gastan gasolina, que el Parlamento es quien manda aquí, que los españoles votamos y esto es una democracia. En este día fue un gran asalto a nuestra democracia, pero lo superamos. Se supone que esta es la última gran dificultad que sufrió nuestra democracia y a partir de aquí ya lo que es el periodo de cambio, de transición, de construcción, termina y ya tenemos nuestra democracia tal y como la conocemos hoy en día. Añadimos al final unas conclusiones. Primero, 2 párrafos con un repaso a todos los gobiernos democráticos que van a tener lugar desde el 81
hasta la actualidad, el repaso ha terminado con el confinamiento que estamos sufriendo hoy en día. Es decir, no me he dejado nada. Son 2 parrafitos, pero hacemos un repaso a qué le ha pasado a España en estos casi 40 años. Y luego una valoración. Hay gente que valora este proceso de transición como algo puramente positivo y solamente tiene en cuenta las partes positivas. Un concepto importantísimo es consenso. Todo esto se pudo hacer porque los diferentes partidos de diferentes opciones optaron por el consenso. Bueno, hay gente que, agarrándose a ese argumento, dicen que es únicamente positiva. Hay otros puntos de vista que la valoran como un proceso, sí, bien, pero mal hecho. Por ejemplo, muchas estructuras del franquismo, leyes, tribunales, miembros de altos cargos del ejército, altos cargos del cuerpo judicial, siguieron siendo los mismos, no cambiaron, con lo cual dicen que no se cortó con la dinámica de la dictadura. Bueno, es una valoración. Hay otra valoración que es la más extendida, que es positivo el cambio de la dictadura a la democracia, pero se hizo lo mejor que se pudo, lo cual no quiere decir que se hiciera lo mejor posible. Bueno, las valoraciones son subjetivas, pero tenéis que saber que hay varias valoraciones diferentes. Las explicaremos al final, con lo cual este va a ser el tema. Y ahora paso a grabaros los diferentes vídeos, a ver si son poquitos y son cortos. No lo sé, no prometo nada.